Hay un momento exacto en el que sientes que algo dentro de ti se rompió sin que nadie te tocara. Y lo más perturbador es que no puedes señalar cuándo ocurrió exactamente. No hubo un golpe, no hubo una noticia devastadora, no hubo una conversación que lo cambiara todo de un segundo a otro. Solo fue un martes por la mañana, con el café todavía caliente en la mesa, y de repente la sensación de que algo que llevaba semanas moviéndose por debajo finalmente llegó a la superficie. Así empezó todo esto para mí, y lo que descubrí después me dejó sin palabras durante días. Llevaba semanas notando cosas pequeñas que no encajaban del todo. No grandes señales, nada dramático, cosas sutiles. La forma en que me costaba tomar decisiones que antes resolvía en segundos. La sensación extraña de entrar a lugares que conocía de memoria y sentirlos ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera movido los muebles apenas unos centímetros y nadie más lo hubiera notado. Las conversaciones que antes fluían natural empezaron a sentirse cargadas, como si cada palabra arrastrara un peso que no le pertenecía. Y lo más raro de todo era que no podía explicarle a nadie lo que me pasaba porque ni yo mismo lo entendía. Al principio lo ignoré, lo que hace la mayoría, supongo. Me dije que era el cansancio, que era el trabajo, que era simplemente una semana difícil que se iba a pasar sola si le daba tiempo. Pero la semana pasó y no se fue. Pasaron 2 semanas y la sensación no solo no disminuyó, sino que se hizo más densa, más presente, más imposible de ignorar. Era como ese sonido de fondo que al principio no escuchas conscientemente, pero que después de un rato de silencio, de repente es lo único que oyes y no puedes creer que antes no te molestara. Entonces empecé a prestar atención de verdad. No de la manera en que uno presta atención cuando busca una respuesta concreta, sino de la manera en que te quedas quieto y simplemente observas sin intentar interpretar todavía. Y lo que vi fue esto. Todo lo que había sentido esas semanas no era aleatorio. Había una dirección en esas sensaciones. Había una especie de ritmo. Primero la incomodidad difusa, luego la urgencia de resolver algo que no sabía nombrar, luego la claridad incómoda de que algo estaba terminando, aunque no supiera exactamente qué. Cada cosa que había vivido en ese periodo era una pieza de algo más grande que yo todavía no podía ver completo. Y eso fue lo que más me impactó. No las sensaciones en sí mismas, sino darme cuenta de que habían estado ahí todo el tiempo, construyendo un patrón que yo me había negado a ver, porque verlo implicaba aceptar algo que todavía no estaba listo para aceptar. Los patrones son así, no gritan, no te agarran del brazo, solo están ahí, silenciosos, esperando que finalmente decidas mirarlos de frente. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, ya nada vuelve a parecer igual que antes. Si algo de lo que estoy contando te resuena aunque sea un poco, si en este momento hay algo en tu vida que se siente inexplicablemente pesado, sin razón aparente, quédate, porque lo que viene a continuación es exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento y nadie me lo dijo. Y si esto te está llegando en el momento preciso, suscríbete y dale me gusta. De verdad que ayuda mucho a que estas palabras lleguen a quien las necesita. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas antes de seguir. Cuando digo que algo estaba terminando, no lo digo de una manera dramática ni catastrófica. Lo digo de la misma manera en que termina el invierno, sin anuncio,
sin ceremonia, sin que nadie firme nada. Un día simplemente el aire huele diferente y ya no hay vuelta atrás. Así fue para mí. Unos días antes de ese martes con el café en la mesa, sin que yo tomara ninguna decisión consciente, algo en mí cambió de posición. No de lugar completamente, solo de posición, como cuando llevas horas cargando algo y de repente te das cuenta de que lo cambiaste de brazo sin recordar haberlo hecho. Y ese cambio silencioso fue el que lo inició todo. Lo interesante, lo que tardé más en procesar, fue lo que sentí en ese momento exacto. No fue alivio, no fue tristeza, no fue la liberación enorme que uno espera después de que algo que llevaba tiempo suspendido finalmente cae. Fue algo más parecido al sonido que hace una cerradura cuando el pestillo encaja en su sitio. Un clic casi imperceptible. Esa sensación de que algo que llevaba demasiado tiempo entreabierto se cerró por fin de manera limpia y definitiva. Y en lugar de vacío, lo que quedó después de ese clic fue una especie de silencio distinto al silencio de antes. Un silencio que no pedía ser llenado inmediatamente. Un silencio que tenía peso propio, pero no era opresivo. Era más bien como el silencio que hay entre el último acorde de una canción y el aplauso. Ese instante brevísimo donde algo acaba de completarse y el mundo todavía no ha reaccionado. Y fue justo en ese silencio donde empecé a entender que ese cierre no era el final de algo. Era la condición necesaria para que empezara otra cosa. Pero para llegar a esa comprensión, tuve que atravesar primero algo que no estaba preparado para atravesar. Porque los cierres reales, los que importan de verdad, los que dejan marca, nunca vienen solos. Siempre traen consigo una pregunta que no tiene respuesta fácil. Y la pregunta que ese silencio me dejó fue la más incómoda que había enfrentado en mucho tiempo. Una pregunta que no podía ignorar. Una pregunta que lo cambiaba todo, dependiendo de cómo la respondiera. Esa pregunta que el silencio me dejó no llegó sola. Llegó con una imagen que todavía hoy me resulta imposible sacudir de la cabeza. Me encontré pensando en algo que había pasado semanas atrás. Algo que en su momento archivé como insignificante y que de repente, desde ese silencio nuevo, adquiría un peso completamente distinto. Había tenido una conversación con una persona cercana, alguien con quien llevaba años hablando de todo sin filtros. Y en un momento de esa conversación, ella dijo algo que yo escuché, pero no procesé. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose como si caminara sobre algo que crujía bajo sus pies sin terminar de romperse. Yo le respondí algo genérico, algo amable pero vacío, y seguimos con otra cosa. Pero ahora, desde este lado, entendí exactamente lo que quiso decir. Y lo que me perturbó no fue recordar sus palabras. Lo que me perturbó fue darme cuenta de que yo llevaba semanas caminando sobre lo mismo sin haberlo nombrado nunca. Eso es lo que hace un patrón cuando finalmente decides mirarlo. No te muestra solo lo que está pasando ahora. Te obliga a regresar y reinterpretar todo lo anterior con ojos distintos. Y ese proceso es incómodo, porque implica reconocer que estuviste viendo algo sin realmente verlo durante mucho más tiempo del que creías. Hay una diferencia enorme entre mirar y ver. Mirar es pasivo, automático, casi involuntario. Ver requiere que algo en ti decida estar presente de verdad.
y yo había estado mirando semanas enteras sin ver absolutamente nada de lo que realmente estaba ocurriendo. Empecé a repasar los últimos meses con esa nueva mirada, no de manera obsesiva, no buscando culpables ni explicaciones dramáticas, solo observando. Y lo que encontré fue una secuencia que en su momento parecía una lista aleatoria de eventos sin conexión, pero que ahora tenía una coherencia perfecta. Primero, había habido un periodo de energía extraña, esa sensación de estar ligeramente acelerado, sin razón concreta, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no había autorizado a saber. Luego vinieron las conversaciones más directas, más cortantes, menos dispuestas a dar rodeos. Luego la sensación de que ciertos espacios y ciertas dinámicas que antes toleraba sin problema empezaron a sentirse como ropa que ya no me quedaba bien. No incómoda de manera aguda, sino incómoda de esa manera sutil que solo notas cuando llevas demasiado tiempo con algo puesto. Cada una de esas cosas había ocurrido de manera aislada, espaciada, sin fanfarria. Y eso es exactamente por qué no las había visto como lo que eran. Porque los patrones reales no se anuncian, no llegan con un cartel que dice «aquí empieza el cambio». Llegan fragmentados, distribuidos en el tiempo, disfrazados de pequeñas incomodidades cotidianas que uno descarta una por una. Y es solo cuando las pones todas juntas, cuando das ese paso atrás que cuesta tanto dar, que de repente la imagen completa aparece con una claridad que resulta casi incómoda por lo evidente que se vuelve. Lo que más me sorprendió de ver ese patrón completo no fue su tamaño, fue su dirección. Todas esas piezas apuntaban hacia el mismo lugar, hacia ese martes, hacia ese café, hacia ese clic de cerradura que describí antes. No era un accidente, era una llegada. Y eso cambió completamente la manera en que empecé a entender lo que estaba viviendo. La pregunta que me quedé haciendo esa noche no era ¿qué había pasado? Eso ya lo tenía más o menos claro. La pregunta era ¿por qué me había costado tanto verlo? Y la respuesta que encontré fue la más honesta y también la más incómoda que podía encontrar. Me había costado verlo porque verlo implicaba moverme. Y moverse implicaba soltar algo que, aunque ya no me servía, todavía se sentía familiar. Y lo familiar, aunque ya no funcione, siempre se siente más seguro que lo desconocido. Eso es algo que nadie te enseña a manejar. Nadie te dice que a veces el mayor obstáculo para lo nuevo no es el miedo al fracaso, sino el peso de lo conocido, aunque lo conocido ya haya dejado de tener sentido hace tiempo. Hay algo que me di cuenta esa noche que cambió la manera en que miro todo lo que vino después, y es esto. El patrón no llegó para avisarme de algo que iba a pasar. El patrón era la demostración de algo que ya estaba pasando, ya estaba en movimiento. Ya había cruzado un punto sin retorno, y yo todavía estaba parado en la orilla, esperando una señal más clara, sin entender que la señal no iba a ser más clara, porque ya había pasado el momento en que la señal era señal. Ahora era realidad. Y enfrentarme a esa realidad sin la comodidad de poder seguir esperando fue lo que me llevó al momento más difícil de todo este proceso. Ese momento llegó de una manera que no esperaba, no en forma de revelación ni de crisis visible. Llegó en forma de una pregunta tan simple que al principio me pareció casi ridícula. Una pregunta que cualquiera podría hacerse, pero que muy pocos se atreven a responder con honestidad real.
Una pregunta que cuando finalmente me la hice a mí mismo en voz alta, en ese apartamento en silencio, cambió la dirección de absolutamente todo lo que vino después. La pregunta que me hice en voz alta esa noche fue esta: ¿cuánto tiempo llevas cargando algo que ya sabes que no te pertenece? Y el silencio que vino después de esa pregunta fue el silencio más pesado que había experimentado en años. No porque no supiera la respuesta, sino porque la sabía perfectamente y llevaba meses evitando decirla en voz alta. Hay algo en verbalizar ciertas verdades que las hace irreversibles, y yo sabía que en el momento en que me respondiera honestamente, ya no habría manera de volver a fingir que no lo sabía. Esa noche no dormí bien. No fue insomnio dramático, no fue angustia aguda. Fue más bien ese estado extraño donde el cuerpo está horizontal, pero la mente sigue caminando por pasillos que no existen, revisando habitaciones, abriendo cajones que llevan tiempo cerrados. Me desperté varias veces con esa sensación física de peso en el pecho, no dolorosa, sino presente, como la presión de una mano apoyada sobre el esternón que no aprieta, pero tampoco se va. Y cada vez que abría los ojos en la oscuridad del cuarto, lo primero que llegaba no era un pensamiento, sino esa sensación de que algo había cambiado de manera permanente y que el día que empezaba iba a ser distinto a todos los anteriores, aunque por fuera pareciera exactamente igual. Lo que más me costó de esos días no fue el peso en sí mismo, fue descubrir que ese peso no era nuevo. Lo que fue nuevo fue mi disposición a sentirlo sin anestesiarlo de inmediato. Porque eso es lo que hacemos la mayoría sin darnos cuenta. Cada vez que aparece una incomodidad que no tiene nombre claro, el instinto automático es buscar algo que la tape. No necesariamente algo destructivo. A veces es trabajo, a veces es ruido, a veces es simplemente llenarse la agenda de cosas que hacer para no tener que estar quieto con lo que se siente. Y yo había sido extraordinariamente bueno en eso durante meses. Tan bueno que casi me convencí de que no había nada debajo. Casi. Porque hay algo que el cuerpo sabe antes que la mente y que no se deja engañar indefinidamente. Hay una especie de registro interno que va acumulando todo lo que ignoramos conscientemente y que en algún punto, sin pedir permiso, empieza a presentar la cuenta. No de manera dramática, sino de esa manera sutil y persistente que describí antes. La dificultad para decidir cosas simples, el tiempo que se siente extraño, los espacios conocidos que parecen ligeramente desalineados. todo eso era el cuerpo presentando la cuenta de meses de no querer ver lo que estaba viendo. Y lo más importante que entendí en esos días, lo que de verdad me cambió la perspectiva de manera permanente, fue esto. Esa sensación de peso, esa incomodidad sin nombre, esa dificultad para estar presente en el día a día sin sentir que algo estaba fuera de lugar, no era una señal de que algo estaba mal conmigo. Era exactamente la señal opuesta. Era la señal de que algo en mí estaba funcionando con una precisión que yo no había sabido valorar. Porque solo siente ese tipo de presión quien está lo suficientemente despierto como para percibir que algo necesita cambiar. Los que no sienten nada no están más tranquilos, simplemente están más lejos de sí mismos. Eso no lo entendí solo, lo entendí a través de algo que me dijo alguien
a quien respeto mucho, en una conversación que ocurrió casi por accidente una tarde en la que yo no tenía ningún plan de hablar de nada importante. Pero las conversaciones que más te mueven nunca se planean. Simplemente ocurren cuando estás lo suficientemente abierto para que ocurran. Y lo que esa persona me dijo con una calma que todavía recuerdo con claridad fue algo que sonaba simple, pero que tardé días en digerir completamente. Me dijo que la gente confunde la sensibilidad con la fragilidad, y que esa confusión le cuesta cara a mucha gente porque los lleva a pasarse años intentando volverse menos sensibles, cuando en realidad lo que necesitan es aprender a moverse con esa sensibilidad en lugar de contra ella. Y que la diferencia entre alguien que se quiebra ante el cambio y alguien que se transforma con él no está en cuánto sienten, sino en qué hacen con lo que sienten. Eso se me quedó grabado con una precisión extraña, como esas frases que escuchas en el momento exacto en que las necesitabas y que después no puedes separar del recuerdo de lo que estabas viviendo cuando las oíste. Pero había algo más en todo esto que todavía no había logrado articular. Algo que tenía que ver no solo con lo que sentía, sino con la razón por la que no podía explicárselo a nadie con claridad. Y esa razón era más reveladora que todo lo demás junto. La pregunta que me llevé a casa esa tarde fue esta: ¿por qué, cuando algo nos cambia por dentro de verdad, lo primero que hacemos es buscar una causa externa que lo justifique? ¿Por qué necesitamos tanto poder señalar algo afuera y decir, eso fue lo que me hizo así, cuando en realidad el movimiento ya venía de adentro desde mucho antes de que ese algo externo existiera? Y la respuesta a esa pregunta fue la que abrió la parte más incómoda de todo lo que viví en ese periodo, porque implicaba mirarme de una manera a la que no estaba acostumbrado, una manera que no tenía escapatoria posible. Lo que descubrí cuando finalmente me miré sin escapatoria posible fue algo que no esperaba encontrar y que me dejó paralizado durante varios minutos en medio de la cocina, con la luz de la tarde entrando por la ventana y el sonido lejano de la calle funcionando como si el mundo no se hubiera enterado de nada. Lo que encontré fue esto: que el movimiento que yo sentía como algo externo, como algo que me estaba ocurriendo desde afuera, llevaba mucho tiempo siendo generado desde adentro, que yo no era el receptor pasivo de un cambio que llegaba de algún lugar desconocido, era su origen, y esa diferencia lo cambiaba todo. Hay ciclos en la vida que no se anuncian con un calendario, no tienen fecha de inicio marcada ni un momento oficial donde algo declara que ahora empieza una nueva fase. Funcionan más como las estaciones en ciertos lugares del mundo, donde el cambio es tan gradual que un día simplemente te das cuenta de que el aire ya no huele igual, y que la luz cae de manera distinta, y que algo que era de una manera dejó de serlo sin que puedas señalar el día exacto en que ocurrió. Eso es lo que había estado viviendo, un cambio de estación interno que había llegado a su punto de máxima tensión justo en ese periodo, justo en esas semanas que yo había estado interpretando como simple incomodidad cotidiana. Y lo interesante de los puntos de máxima tensión en cualquier ciclo es lo que ocurre justo antes de que la dirección cambie. Hay un instante brevísimo, casi imperceptible, donde todo parece detenerse. No porque nada esté pasando, sino porque está pasando demasiado al mismo tiempo.
y el sistema necesita ese microsegundo de aparente quietud para reorganizarse, como el instante antes de que una ola rompa contra la orilla. Vista desde lejos, parece que se detiene. Pero en realidad es el momento de mayor concentración de energía de todo el ciclo. Y ese instante era exactamente donde yo estaba cuando tuve esa conversación, cuando me hice esa pregunta en voz alta, cuando sentí ese peso en el pecho en la oscuridad de la madrugada. No estaba en el caos, estaba en el punto justo antes de que el caos encontrara su dirección. Y esa distinción era la diferencia entre sentirlo como algo que me aplastaba y entenderlo como algo que me estaba llevando a algún lugar específico. Pero para llegar a esa comprensión, tuve que atravesar primero la parte más difícil de todo el proceso. La parte donde el instinto de control entra en conflicto directo con la necesidad de soltar. Y ese conflicto no fue sutil. Fue el más visible y el más agotador de todos los que viví en ese periodo. Empezó de una manera que en retrospectiva me parece casi predecible, pero que en el momento se sintió completamente nueva. Un día, sin planificarlo, me encontré haciendo una lista. No una lista de tareas pendientes ni de objetivos para el mes. Una lista de todo lo que sentía que necesitaba resolver, organizar, estabilizar y poner en orden antes de poder seguir adelante. Era una lista larga. Ocupaba casi 2 páginas de un cuaderno que encontré en un cajón y que olía a ese papel levemente húmedo de las cosas que llevan tiempo guardadas sin usarse. Y mientras la escribía, sentía algo parecido al alivio, como si el simple acto de catalogar el desorden le devolviera algún tipo de orden manejable. Pero cuando terminé de escribirla y la leí de principio a fin, me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Casi todo lo que había en esa lista no eran problemas reales que necesitaban solución. Eran cosas que yo estaba convirtiendo en problemas para tener algo concreto que gestionar. Era mi mente buscando desesperadamente una palanca de control en un momento donde el control no era lo que el proceso necesitaba. Y reconocer eso fue como ver de repente el truco detrás de una ilusión. Una vez que lo ves, ya no puedes volver a verlo como antes. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo durante un rato que no sé cuantificar, sintiendo algo extraño que no era exactamente frustración, ni exactamente alivio, sino algo entre ambas cosas. Como cuando sueltas algo que llevabas cargando demasiado tiempo y los primeros segundos después de soltarlo, los músculos siguen tensos sin saber que ya no tienen que sostener nada. Ese estado físico de no saber todavía que ya puedes descansar. Porque eso es lo que hace el intento de controlar algo que está en movimiento. No te da control real. Te da la sensación temporal de control, mientras por debajo el proceso sigue su curso sin pedirte permiso. Y el costo de mantener esa sensación artificial es enorme, porque requiere una cantidad de energía constante que se va acumulando como deuda. Y en algún punto, esa deuda se presenta. Sin aviso y con intereses. Lo que no sabía todavía era que soltar esa lista, dejar ese cuaderno sobre la mesa, era apenas el primer paso de algo mucho más grande que estaba por ocurrir. Algo que iba a exigirme no solo soltar el control, sino hacer algo que me resultaba infinitamente más difícil. Algo para lo que no me sentía preparado en absoluto y que, sin embargo, era exactamente lo que toda esa acumulación de semanas había estado preparando el terreno para que ocurriera. Lo que nadie te dice sobre soltar el control es que el momento exacto en que lo haces no se siente como liberación, se siente como caída libre.
Y esa sensación de caída, ese instante donde ya no hay nada a lo que aferrarse, es el momento donde la mayoría da marcha atrás y vuelve a agarrar lo que acababa de soltar. Yo estuve a punto de hacer exactamente eso. Después de dejar el cuaderno sobre la mesa, me quedé en ese estado extraño que describí antes, esa tensión muscular que no sabe que ya puede descansar. Y lo que vino después no fue alivio progresivo, sino una oleada de pensamientos que llegaron todos juntos y sin orden, como cuando abres una puerta que tiene presión acumulada del otro lado y todo sale de golpe antes de que puedas decidir si querías abrirla o no. Mi mente empezó a generar escenarios, todos los posibles resultados de no tener nada bajo control, todas las cosas que podían salir mal si dejaba de gestionar activamente cada pieza de lo que estaba viviendo. Y esos escenarios no llegaron de manera abstracta, llegaron con imágenes concretas, con sensaciones físicas asociadas, con ese sabor metálico leve que aparece en la boca cuando el cuerpo interpreta algo como amenaza, aunque la amenaza no sea real. Reconocí lo que estaba pasando, no de inmediato, pero sí antes de que los escenarios tomaran demasiado espacio. Lo reconocí porque ya había visto ese mecanismo operar antes, en situaciones distintas, pero con la misma firma. Es el mecanismo que activa la mente cuando detecta que estás a punto de hacer algo que implica incertidumbre real. No te convence con argumentos racionales, te inunda con imágenes emocionales. Porque sabe que las imágenes son más difíciles de refutar que los argumentos. Y la única manera de no caer en esa trampa es reconocerla por lo que es antes de que termine de construirse. Lo que hice no fue heroico ni dramático. Simplemente salí a caminar, sin destino, sin teléfono, sin música. Solo el sonido de mis pasos en la acera y el aire de la tarde que olía a tierra húmeda, porque había llovido un poco antes, y el suelo todavía guardaba esa humedad que sube en forma de vapor cuando el pavimento empieza a secarse. Y caminando, sin intentar pensar en nada en particular, empecé a entender algo que no había podido ver estando quieto dentro del apartamento. Tratar de interpretar cada señal en medio del proceso es como intentar leer un mapa mientras el territorio que describe está cambiando en tiempo real. El mapa ya no corresponde al lugar, y aferrarse a él no te orienta, solo te confunde más, porque te obliga a reconciliar constantemente lo que el mapa dice con lo que tus pies sienten debajo. La única manera de moverte con precisión en un territorio que está cambiando es soltar el mapa y empezar a leer el suelo directamente. Y leer el suelo directamente requiere un tipo de atención que no se puede ejercer mientras la mente está ocupada generando escenarios de control. Eso fue lo que entendí caminando esa tarde, que la claridad que yo buscaba con tanta urgencia no iba a llegar a través del análisis, iba a llegar a través de la experiencia directa de lo que estaba pasando, sin el filtro de la interpretación prematura, sin la distancia artificial que crea el intento de entenderlo todo antes de que termine de ocurrir. Y esa comprensión, sencilla en apariencia pero profundamente difícil de sostener en la práctica, fue la que cambió mi relación con todo lo que vino después. Porque hay algo que solo puedes ver cuando dejas de intentar ver todo al mismo tiempo. Hay un detalle, siempre hay un detalle que contiene más información que todo el panorama general junto. Y ese detalle no se revela cuando estás mirando con la amplitud máxima. Se revela cuando reduces el foco hasta que solo queda lo esencial. Y lo esencial en ese momento era algo que yo llevaba evitando con una habilidad impresionante desde hacía más tiempo del que estaba dispuesto a admitir.
Volví al apartamento con algo distinto en el cuerpo. No euforia, no resolución, no esa claridad brillante que aparece en las películas cuando el personaje tiene su momento de revelación. Era algo más parecido a la sensación de haber bajado varios grados de temperatura interna. Más fresco, más quieto, menos cargado. Y sobre la mesa seguía el cuaderno con la lista. Lo miré desde la puerta sin acercarme y supe, con una certeza que no necesitaba argumentos, que esa lista era el símbolo exacto de todo lo que tenía que terminar para que algo nuevo pudiera empezar. Pero terminar algo de verdad, terminarlo completamente y no solo postergarlo con otro nombre, era exactamente lo que más me costaba hacer. Y la razón de ese costo era más antigua que todo lo que había vivido en esas semanas. Era algo que venía de mucho antes, de una comprensión equivocada que había cargado durante años sobre lo que significa que algo llegue a su fin. Porque yo, como la mayoría de las personas, había aprendido a asociar los finales con el fracaso, como si algo que termina fuera algo que salió mal, como si la duración fuera sinónimo de valor. Y esa asociación equivocada era la que hacía tan difícil soltar, tan difícil cerrar, tan difícil reconocer que algunas cosas tienen que terminar completamente para que lo que viene después tenga el espacio real que necesita para existir. Y fue justo en ese punto donde entendí que lo más importante no era lo que iba a empezar, era aprender a honrar lo que estaba terminando. Porque sin ese paso, sin ese reconocimiento honesto de que algo llegó a su límite y cumplió su ciclo completo, cualquier cosa nueva que intentara construir sobre esa base iba a cargar el peso de lo que no se cerró bien. Y yo ya sabía demasiado bien lo que se siente cargar ese tipo de peso sin nombre. Hay una mentira que la mayoría carga sin saber que la carga y que dice así, que cuando algo importante termina bien, se siente bien. Que el cierre correcto viene acompañado de paz inmediata, de claridad instantánea, de esa sensación limpia que aparece cuando algo se resuelve de la manera en que debía resolverse. Y esa mentira es la que hace que tanta gente confunda un cierre real con una pérdida. Porque los cierres reales, los que importan de verdad, no se sienten bien al principio. Se sienten como tierra removida, como un espacio que antes estaba ocupado y ahora no lo está. Y el cuerpo todavía no sabe qué hacer con ese vacío. Eso fue exactamente lo que encontré del otro lado de soltar el control. No paz inmediata, no claridad brillante. Encontré un espacio que no sabía cómo habitar todavía. Un silencio que era distinto al silencio que había conocido antes, porque éste no pedía ser llenado, pero tampoco ofrecía orientación clara sobre qué venía después. Era simplemente un espacio abierto. Y estar en un espacio abierto, sin saber a dónde va, es una de las experiencias más desorientadoras que existe, aunque en retrospectiva sea exactamente lo que necesitabas. Los días que siguieron a dejar ese cuaderno sobre la mesa fueron los más extraños de todo ese periodo. No dramáticos, no intensos, no cargados de revelaciones, simplemente extraños. Como caminar por un lugar que conoces bien, pero con una iluminación diferente que hace que todo parezca ligeramente distinto, sin que puedas identificar exactamente qué cambió. El mismo apartamento, las mismas rutinas, las mismas personas, pero con una distancia interna nueva que no era frialdad ni desapego, sino más bien la distancia que existe entre quién eras cuando entraste en un proceso y quién eres cuando ya lo has atravesado, aunque todavía no lo hayas procesado completamente.
Había algo que seguía sin resolverse en todo esto. Algo que sentía como una pieza suelta que no terminaba de encajar en ningún lugar del cuadro. Y esa pieza tenía que ver con el periodo intermedio en sí mismo, con esa fase donde lo viejo ya no está, pero lo nuevo todavía no ha llegado. Porque yo había aprendido a moverme de una cosa a la siguiente con suficiente rapidez como para no tener que habitar ese espacio de transición durante demasiado tiempo. Había perfeccionado la habilidad de saltar el intervalo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el intervalo no me estaba dejando saltarlo. Eso era lo que se sentía como estancamiento, pero no lo era. Era el proceso negándose a ser apresurado. Era el intervalo exigiendo ser habitado en lugar de cruzado a toda velocidad. Y la diferencia entre esas dos cosas, entre el estancamiento real y el intervalo necesario, es casi imposible de percibir desde adentro porque ambos se sienten exactamente igual en el cuerpo. Ambos producen esa sensación de estar quieto cuando todo en ti quiere moverse. La única diferencia es el origen. El estancamiento viene de estar bloqueado. El intervalo viene de estar en proceso. Y saber en cuál de los dos estás requiere una honestidad con uno mismo que no siempre es fácil de sostener. Lo que me ayudó a distinguirlos no fue una reflexión intelectual, sino algo mucho más concreto. Una tarde, revisando cosas viejas en una caja que había sacado de un armario sin ninguna razón particular, encontré algo que no recordaba haber guardado. Era una nota escrita a mano, con mi letra de hace varios años, que decía algo sobre una decisión que en ese momento me había parecido imposible de tomar. No recuerdo el contexto exacto, pero lo que me impactó fue leer esa nota y darme cuenta de que esa decisión que en su momento se sentía imposible, la había tomado. La había atravesado. Y lo que vino después de tomarla había sido mejor que lo que había dejado atrás, aunque en el momento de tomarla no hubiera manera de saberlo con certeza. Esa nota fue lo más parecido a una brújula que encontré en todo ese periodo. No me dijo a dónde ir. Me recordó que ya había estado en un espacio así antes y que había salido del otro lado. Y eso era suficiente. No para eliminar la incomodidad del intervalo, sino para poder estar en él sin interpretarlo como señal de que algo había salido mal. Porque esa es la trampa del intervalo. Te hace sentir que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo algo, que la quietud es un error. Cuando en realidad la quietud es el proceso. La quietud es donde se reorganiza todo lo que se movió. Guardé la nota en el bolsillo del pantalón y la tuve ahí durante días, como un objeto que no tiene utilidad práctica, pero que ocupa un espacio específico y su presencia cambia algo en el peso de lo que cargas. Pequeño, casi sin importancia para cualquiera que lo viera desde afuera, pero para mí era el recordatorio físico de algo que mi mente tendía a olvidar en los momentos donde más lo necesitaba. Y fue en uno de esos días, con la nota todavía en el bolsillo, cuando ocurrió algo que no esperaba y que abrió una dimensión completamente distinta de todo lo que había estado procesando. Algo que no tenía nada que ver con decisiones, ni con cierres, ni con patrones de cambio. Algo que tenía que ver con una parte de mí que había estado completamente en silencio durante todo ese periodo. Una parte que yo, sin darme cuenta, había excluido de toda la ecuación. Y cuando esa parte habló, lo que dijo
fue lo más desconcertante y al mismo tiempo lo más necesario que podía escuchar en ese momento. Resulta que el mayor obstáculo de todo ese proceso no era lo que yo pensaba que era. Y entender eso cambió completamente la dirección de todo lo que vino después. La parte de mí que había estado en silencio durante todo ese proceso era la más honesta que tengo. Y cuando finalmente habló, lo primero que dijo fue algo que me detuvo en seco en medio de un pensamiento que no terminé. Dijo que llevaba años esperando el momento perfecto para moverme, y que ese momento perfecto nunca había llegado porque yo me había encargado inconscientemente de que nunca llegara. No con sabotaje dramático ni con decisiones destructivas, con algo mucho más silencioso y mucho más efectivo, con la espera perpetua disfrazada de prudencia. Eso fue lo que esa parte de mí dijo, y lo dijo con una calma que resultaba más incómoda que cualquier acusación furiosa, porque no dejaba espacio para la defensa. Cuando algo te llega en voz baja y con claridad total, no puedes rebatirlo con volumen. No puedes confundirlo con una reacción emocional pasajera. Se queda ahí, quieto, esperando que decidas qué hacer con ello. Y lo que entendí en ese momento, con la nota todavía en el bolsillo y el apartamento en silencio, fue algo sobre la espera que nunca había articulado con esa precisión. Había dos tipos de espera en mi vida, y yo los había tratado como si fueran el mismo. El primero era el tipo de espera que tiene sentido, la que ocurre cuando algo genuinamente no está listo, cuando el momento real todavía no ha llegado, y forzarlo solo produciría un resultado a medias. Ese tipo de espera es útil. Es sabiduría práctica. El segundo tipo era completamente distinto. Era la espera que yo usaba como escudo. La que tomaba la apariencia de la primera, pero que en realidad era miedo con ropa de paciencia. Y yo había confundido ambas durante tanto tiempo que ya ni distinguía cuándo estaba siendo genuinamente prudente y cuándo simplemente estaba evitando moverme. Lo más perturbador de ese reconocimiento no fue la constatación en sí misma, fue calcular cuánto tiempo llevaba operando desde ese lugar. No semanas, no meses, años. Situaciones distintas, contextos diferentes, personas y lugares que habían cambiado completamente, pero el mecanismo siempre el mismo. Esperar un poco más, observar un poco más, asegurarse un poco más antes de dar el paso. Y cada vez que el paso se daba finalmente, siempre con un retraso que yo justificaba como necesario, algo de la energía original de ese movimiento ya se había gastado en el tiempo de espera. Como una bebida que pierde temperatura mientras decides si quieres tomarla. Esa imagen me llegó con una claridad extraña. Una bebida que se enfría mientras decides. Y me di cuenta de que había pasado una parte significativa de los últimos años tomando cosas tibias cuando podrían haber estado calientes si hubiera actuado en el momento en que realmente importaba. No por falta de oportunidad, por exceso de espera innecesaria. Eso cambió algo en la textura de lo que estaba viviendo en ese periodo. Porque de repente, el peso que había sentido esas semanas tenía una explicación más profunda que la simple acumulación de eventos externos. No era solo que muchas cosas estuvieran pasando al mismo tiempo. Era que todas esas cosas estaban llegando a un punto donde la espera ya no era neutral. Donde seguir esperando tenía un costo activo y visible, no solo una consecuencia abstracta futura. Y sentir ese costo en tiempo real, en el cuerpo, en la energía disponible, en la calidad de la atención, era lo que hacía que ese periodo
se sintiera tan diferente a cualquier cosa anterior. La espera había dejado de sentirse como control. Se sentía como resistencia contra algo que ya quería moverse, con o sin mi participación consciente. Y esa sensación de resistir algo que ya estaba en movimiento era exactamente lo que generaba esa incomodidad persistente que no tenía nombre claro ni causa aparente. No era ansiedad, no era tristeza, era el desgaste físico de nadar contra una corriente que en realidad iba en la dirección correcta. Esa noche, sentado junto a la ventana con la ciudad haciendo su ruido de fondo, esta mezcla de motores lejanos y voces que llegan sin palabras distinguibles desde la calle, tomé una decisión pequeña en apariencia, pero que en ese momento se sintió como una bisagra. Decidí dejar de esperar a tener todo claro antes de moverme. No de manera impulsiva, no tirando todo por la borda, sino de una manera más sencilla y más directa. Decidí que la próxima vez que sintiera el impulso real de hacer algo, de decir algo, de cambiar algo, iba a hacerlo antes de que la mente tuviera tiempo de construir la lista de razones para esperar un poco más. Era un cambio pequeño en la mecánica de cómo tomaba decisiones, pero las cosas más importantes casi nunca se ven grandes en el momento en que ocurren. Se ven grandes después, cuando puedes ver todo lo que se movió a partir de ese punto, y lo que se movió a partir de esa decisión pequeña junto a la ventana fue más de lo que podría haber anticipado en ese momento. Porque al día siguiente ocurrió algo que puso a prueba esa decisión de una manera que no esperaba. Algo que llegó de afuera, sin aviso, en la forma más ordinaria posible, y que sin embargo concentraba en sí mismo todo lo que había estado procesando esas semanas. Era exactamente el tipo de momento que el mecanismo antiguo habría convertido en otra ocasión para esperar. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, algo en mí respondió de manera completamente distinta. Lo que llegó al día siguiente no fue dramático, fue una llamada de teléfono de 12 minutos que cambió el eje de todo lo que había estado procesando. No fue una revelación, no fue una conversación profunda cargada de significado consciente. Fue una llamada ordinaria con alguien de quien hacía tiempo no sabía nada, alguien cuya voz reconocí antes de que dijera su nombre y que sin saber absolutamente nada de lo que yo había vivido esas semanas, sin ningún contexto previo, me hizo una propuesta que habría rechazado automáticamente en cualquier otro momento de los últimos años. Y esta vez no lo hice. No lo rechacé porque recordé la decisión que había tomado la noche anterior junto a la ventana, la de no esperar a tener todo claro antes de moverme. Y en el segundo exacto en que mi mente empezó a construir la lista de razones para decir que necesitaba tiempo para pensarlo, la intercepté. No con fuerza, no con un esfuerzo dramático de voluntad. Simplemente la vi aparecer. Reconocí el patrón y elegí no seguirla esta vez. Dije que sí antes de que la lista terminara de formarse. Y lo que ocurrió en el cuerpo en ese momento fue algo que no esperaba. No fue la euforia de haber tomado una gran decisión. Fue algo más parecido a un ajuste interno. Como cuando un sonido que llevaba horas siendo ligeramente agudo, de repente encuentra su tono correcto y el cambio es tan sutil que casi no lo percibes conscientemente, pero el cuerpo lo nota de inmediato, porque deja de estar en tensión contra ese sonido. Eso, un ajuste, una pequeña corrección de alineación que no hace ruido,
pero que cambia cómo todo lo demás se siente a partir de ese punto. Pero lo que me interesa de esa llamada no es la propuesta en sí misma, ni lo que ocurrió después en términos prácticos. Lo que me interesa es lo que reveló sobre el momento que estaba viviendo. Porque esa llamada llegó en el instante exacto en que yo había dejado de resistir. No antes. No mientras seguía construyendo listas y buscando control y esperando claridad perfecta. Llegó 12 horas después de haber tomado la decisión de soltar esa mecánica. Y eso no lo puedo explicar racionalmente. Solo puedo decir que lo noté. Y que desde entonces he prestado mucha más atención a la relación entre lo que suelto internamente y lo que aparece externamente poco después. Hay algo que funciona en la realidad de una manera que la mayoría no tiene en cuenta porque es difícil de medir y de demostrar. Hay una especie de frecuencia que emite cada persona según el estado interno desde el que opera. No en un sentido místico abstracto, sino en un sentido muy concreto y observable. Cuando alguien opera desde la contracción, desde el miedo, desde el control forzado, atrae respuestas del entorno que corresponden a ese estado. Conversaciones defensivas, oportunidades que se presentan en el momento equivocado o con la energía equivocada. Situaciones que confirman que hay razones para seguir contrayéndose. No porque el universo conspire conscientemente, sino porque la contracción interna afecta de manera real y directa la manera en que percibes lo que ocurre, cómo lo interpretas, qué decides hacer con ello y qué proyectas en cada interacción. Y cuando esa contracción se afloja, aunque sea un poco, aunque sea solo en un aspecto específico de cómo te mueves, algo en el entorno responde a ese cambio. No de manera dramática, no con señales del cielo ni con coincidencias cinematográficas, sino con pequeños ajustes, como esa llamada de 12 minutos que en cualquier otro momento habrían pasado sin pena ni gloria, pero que en ese momento específico, desde ese estado específico, se convirtieron en algo que movió todo lo demás. Lo que me tomó más tiempo entender fue que ese efecto no era lineal ni predecible. No funcionaba como una fórmula donde si haces X obtienes Y en un plazo determinado. Funcionaba más como la luz que entra por una ventana cuando quitas algo que la estaba bloqueando. No controlas cómo entra ni exactamente dónde cae. Solo puedes quitar lo que estaba en el camino y dejar que haga lo que hace naturalmente. Y lo que yo había estado quitando del camino esas semanas, sin saberlo conscientemente al principio, era una acumulación de años de espera innecesaria, de control forzado, de interpretación prematura. Todo eso había estado funcionando como una pantalla que filtraba lo que llegaba antes de que yo pudiera verlo con claridad. Y al irlo retirando, aunque fuera de manera gradual y desordenada, algo en el campo de lo que era posible para mí había empezado a expandirse. Pero había una capa más en todo esto, una que todavía no había tocado, y que era quizás la más difícil de todas, porque no tenía que ver con decisiones, ni con mecanismos, ni con patrones de comportamiento. Tenía que ver con algo mucho más fundamental que todo eso. Algo que estaba en el origen de cada una de las cosas que había descubierto en ese periodo, y que sin abordarlo directamente, todo lo demás que había entendido se quedaría en comprensión intelectual sin llegar a convertirse en cambio real y duradero. Esa capa tenía un nombre, y nombrarlo en voz alta, incluso solo, incluso sin nadie que escuchara, era lo que más resistencia me generaba de todo lo que había enfrentado
hasta ese punto, porque nombrarla implicaba reconocer algo que había llevado construyendo mucho tiempo. Algo que en su momento había sido una protección necesaria, pero que con los años se había convertido en estructura misma que me impedía moverme con la libertad que esa llamada de 12 minutos había empezado a mostrarme que era posible. La capa que había estado evitando nombrar tenía que ver con algo que descubrí una mañana de manera tan inesperada que me quedé completamente inmóvil durante lo que debieron ser varios minutos, de pie, en el centro del apartamento, sin hacer nada, sin pensar en nada concreto, simplemente procesando lo que acababa de caer en su lugar con la precisión de una pieza que llevaba años buscando su sitio exacto. Lo que descubrí fue esto, que todo el proceso que había vivido esas semanas, el peso sin nombre, la dificultad para decidir, el tiempo que se sentía extraño, la sensación de que los espacios conocidos estaban ligeramente desalineados, todo eso no era el problema. Era el síntoma. Y el origen de ese síntoma era algo que llevaba construyendo desde mucho antes de que cualquiera de esos eventos comenzara. Había construido mi vida alrededor de una versión de mí mismo que en algún momento había dejado de ser real. No de manera dramática ni consciente, sino de esa manera gradual y silenciosa en que las personas se van adaptando a las expectativas de su entorno, hasta que un día se miran y no reconocen completamente lo que ven. Había capas de decisiones tomadas desde el miedo, de caminos elegidos por descarte en lugar de por elección real, de cosas toleradas durante demasiado tiempo, porque cambiarlas implicaba revisar algo que era más cómodo no revisar. Y todas esas capas juntas formaban una estructura que se sentía sólida desde afuera, pero que por dentro llevaba tiempo siendo mucho más frágil de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Lo que me impactó no fue descubrirlo, fue darme cuenta de cuánto esfuerzo había invertido en no descubrirlo. Porque mantener una versión de ti mismo que ya no encaja requiere energía constante. Requiere pequeñas correcciones permanentes, ajustes continuos, una atención sostenida a no dejar que las grietas se vean demasiado. Y esa energía es la que yo había estado gastando silenciosamente durante años, sin registrar el costo, porque se había convertido en parte del funcionamiento normal de cada día. Pero el costo siempre se presenta, y cuando se presenta, lo hace de maneras que no siempre se pueden conectar directamente con la causa real, porque la causa real lleva tanto tiempo operando en el fondo que ya no se percibe como causa. Se percibe como parte del paisaje. Y cuando algo que forma parte del paisaje de repente se vuelve visible, el efecto no es suave. Es como encender la luz en una habitación donde llevas tiempo moviéndote en la oscuridad. Ves todo de golpe, incluyendo las cosas contra las que has estado chocando sin saber exactamente por qué. Eso fue lo que me pasó esa mañana. La luz se encendió, y lo que vi cuando se encendió fue tanto tiempo, tanta energía, tanto potencial que había estado circulando en dirección equivocada, no porque yo fuera incapaz, sino porque la estructura desde la que operaba ya no correspondía a quien realmente era. Y la única manera de cambiar eso no era optimizar los detalles ni ajustar las circunstancias externas, era revisar la estructura misma desde sus cimientos. Eso asusta. Voy a ser completamente honesto. Revisar los cimientos de algo que has construido durante años asusta de una manera que no se compara con ninguna otra incomodidad. Porque implica aceptar que algunas cosas que considerabas logros quizás eran compensaciones. Que algunos vínculos que valorabas
quizás funcionaban porque nunca los habías sometido a la presión de la versión real de ti mismo. Que algunos límites que habías establecido quizás eran en realidad distancias que mantenías para no tener que mostrarte completamente. Y sin embargo, desde el lugar donde estaba esa mañana, eso no se sentía como devastación. Se sentía como alivio. Un alivio enorme, inesperado, casi físico. Como cuando llevas demasiado tiempo con los hombros tensos sin saberlo, y alguien los toca y de repente te das cuenta de la cantidad de tensión que cargabas, porque al sentir el contacto, todo eso se libera de golpe. Así. Un alivio que llegó disfrazado de reconocimiento incómodo, pero que en el fondo era simplemente la sensación de dejar de fingir algo que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Esa mañana no tomé ninguna decisión grande. No hice ningún cambio visible ni dramático. Solo me senté con lo que había visto y lo dejé estar ahí, sin intentar resolverlo inmediatamente. Porque había aprendido, después de todo lo que había atravesado esas semanas, que no todo lo que se revela necesita acción inmediata. Algunas cosas necesitan primero ser reconocidas completamente antes de que tenga sentido decidir qué hacer con ellas. Y esto era una de esas cosas. Lo que sí hice fue algo pequeño. Abrí una libreta nueva, no el cuaderno de la lista, sino una libreta diferente que tenía guardada sin usar, con las páginas todavía con ese olor a papel nuevo que tiene algo de promesa en sí mismo. Y escribí una sola línea. No una lista, no un plan, no una reflexión elaborada. Una sola línea que decía lo que era verdad en ese momento, sin adornos y sin justificaciones. Y al terminar de escribirla, sentí que algo que llevaba mucho tiempo suspendido, finalmente había tocado el suelo. Esa línea fue el punto donde todo lo que había vivido esas semanas encontró su destino real. Porque a veces, todo un proceso de transformación, todo un periodo de presión y acumulación y caos y reconocimiento, converge en un solo momento tan simple que desde afuera parece insignificante. Pero quien lo vive desde adentro sabe exactamente el peso de ese momento. Sabe lo que costó llegar hasta ahí. Y sabe, con una certeza que no necesita argumentos, que después de ese punto ya nada va a funcionar de la misma manera que antes. Y así, llegamos al final de todo lo que te he estado contando. Porque lo que aprendí a través de todo esto no fue una fórmula, ni una técnica, ni una serie de pasos ordenados para gestionar el cambio. Lo que aprendí fue algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Que la transformación real no llega cuando decides que estás listo para ella. Llega cuando ya no puedes seguir sosteniendo lo que eras antes. No como castigo, no como fracaso, sino como la consecuencia natural de haber crecido más que la versión de ti mismo que habías construido hasta ese punto. Como un árbol que necesita más espacio del que tiene el recipiente donde lo plantaron. El recipiente no está mal, simplemente ya es demasiado pequeño. Y la única solución no es que el árbol deje de crecer, es que encuentre tierra donde pueda hacerlo sin restricciones. Eso es lo que fue todo ese periodo para mí. No una crisis, no un colapso, una raíz buscando más tierra. Y cada incomodidad, cada sensación sin nombre, cada momento de peso inexplicable, era simplemente la presión de algo que necesitaba más espacio del que tenía disponible. Y cuando finalmente ese espacio apareció, cuando yo me moví para crearlo en lugar de resistir el proceso, lo que llegó
No fue lo que esperaba. Fue mejor, más real, más ajustado a quien realmente era, más sostenible que cualquier cosa que hubiera podido planear desde el lugar donde estaba antes de que todo esto comenzara. Y ahora te pregunto algo directamente, algo que quiero que pienses de verdad antes de responder. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que llevas sosteniendo con esfuerzo continuo? Algo que ya no encaja del todo, pero que sigues manteniendo en su lugar, porque soltarlo implica revisar algo que prefieres no revisar. Escríbelo en los comentarios. No para mí, para ti. Porque nombrarlo es el primer paso real. Todo lo demás viene después de eso. Si esta historia te llegó de alguna manera, si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, aunque no puedas explicar exactamente por qué, dale me gusta y suscríbete al canal. Hay mucho más por venir y no quiero que te lo pierdas.